Saludos mis hermanos de los grupos familiares de nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Internacional en Atlanta, Georgia. Bienvenidos todos aquellos que nos acompañan con el deseo de aprender más de la palabra de Dios. A través de estos devocionales bíblicos estamos estudiando el Éxodo. Allí según se narra por Moisés en el Pentateuco, los primeros libros de la Biblia. Pero primero vamos a orar y pedir la dirección del Señor. Padre Santo, Señor, gracias porque podemos hablar contigo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque sabemos que tú nos escuchas. En esta hora te exaltamos, te santificamos por ser el Dios maravilloso que eres. Y en tu presencia venimos humildemente para pedirte que tu Espíritu Santo nos guíes a través de este devocional bíblico para recibir de tu palabra perfecta y poderosa lo que necesitamos hoy para ser mejores hijos tuyos, para servirte mejor y para exaltar tu nombre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pues efectivamente, seguimos meditando y aprendiendo del Éxodo y estamos ya en la tercera parte de esta despedida de Moisés, según se narra y está escrita ahí en el libro de Deuteronomio, el último libro del Pentateuco. Y ahí vemos tantas cosas importantísimas, esenciales para la nueva nación que está a punto de entrar en la tierra prometida. Esto incluye sus leyes, tanto religiosas como civiles, tiene que ver con la justicia, tiene que ver aún con la higiene. Hay tantas cosas importantes para este pueblo allí. Pero también hay enseñanza para nosotros, porque así es de maravillosa la palabra de Dios. Y vamos a ver y comenzar ahí en Deuteronomio, capítulo 4, versículos del 21 al 35. Al 31, perdón, 25 al 31. Dice así: Cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios, para enojarlo, yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a sus padres. Así que aquí vemos una vez más la advertencia de lo que les pasaría a este pueblo si es que ellos se olvidan de Jehová, si es que ellos se olvidan del pacto e incumplen su ley. Pero en cierto sentido, en estos versículos 25 al 27, los primeros versículos, ahí me parece que en cierta medida el Señor a través de Moisés ya le está anunciando de una manera profética lo que va a pasar. ¿Qué está profetizando Moisés que pasaría con la nación de Israel? Claro, esto es si ellos desobedecían. ¿Qué pasaría? Bueno, que se iban a corromper y por consiguiente iban a ser castigados por Dios, debido a que si hacían eso incumplirían el pacto que ellos habían adquirido con Dios, y que por ese motivo también serían esparcidos entre las naciones. Y ahora la pregunta 2 en el versículo 29. ¿Qué bella promesa había para el pueblo en medio de su castigo? Y definitivamente se aplica a nosotros siempre que hacemos algo mal, siempre hay una esperanza, ¿verdad? Que si desde donde estaban esparcidos buscaban a Jehová de todo su corazón y alma, lo cual era una condición, lo iban a encontrar. Qué bendición que siempre, a pesar de las circunstancias que ellos pudieran haber ocurrido, que de hecho fue lo que hicieron, siempre que buscaran de Dios, Dios iba a estar ahí para ellos. O sea, la pregunta 3, en el versículo 30,
Además de volverse a Jehová buscándole para encontrarle, ¿qué se añade como condición a lo que el pueblo debía de hacer? Para que el Señor les escuchara, para que el Señor les ayudara. Bueno, además de volverse, debían de, ¿qué dice? Oír su voz. Oír su voz. Así que hay que parar, escuchar al Señor, acordarse de lo que Él había dicho, lo que estaba escrito en la ley, escuchar su voz y entonces volverse al Señor. Ahora, la pregunta 4, ¿qué podemos comentar o qué se puede comentar de la siguiente afirmación? Igualmente en el nuevo pacto en la sangre de Cristo, la gente de su condición perdida debe de oír a Dios y volverse a Dios en arrepentimiento y confesión de pecado, aceptando a Cristo como Salvador. Muy cierta. En el nuevo pacto también se requiere que el hombre acepte, que ponga la fe en Jesucristo, pero solamente después de haber escuchado a Dios. Y de eso se trata precisamente el Evangelio. De escuchar esta nueva noticia, las personas deben escuchar. Ahora en el versículo 31, y lo recuerdo, que dice: Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a sus padres. Ahora, según lo expresado ahí, se podrá aplicar en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto en Cristo, tanto para cristianos como para inconversos, lo que ahí aparece, lo expresado ahí. ¿Será solamente para los cristianos? ¿Será también para los inconversos? Bueno, creo que sí, que se aplica a ambos, pero de diferente manera. Y miren lo que creo sobre esto. Para los cristianos, con la seguridad de que cuando nos volvemos a Dios y confesamos los pecados, Él, como hizo con el hijo pródigo de la parábola, nos recibe y perdona como Padre. Si hacemos, dice, Él tendrá misericordia de nosotros como Padre. Ahora, para los inconversos se aplica también de una manera distinta. El inconverso puede tener la seguridad de que Dios cumple su palabra y que si se vuelve a Él, si pone la fe en su Hijo Jesucristo, va a ser salvo y va a recibir por su gracia el perdón de sus pecados y va a ser desde ese momento llamado Hijo de Dios. Así que los cristianos realmente están bajo el nuevo pacto de su gracia y como hijos tienen la seguridad de su Padre. Pero los no cristianos tienen también la esperanza de que si ponen la fe en Jesucristo van a ser perdonados. Si no lo hacen, lógicamente están condenados por la ley, por sus pecados. Pero ambos, si escuchamos la voz de Dios, escuchen, los que no son cristianos para salvación, los que somos cristianos para restauración, tenemos esperanza. Claro, el inconverso, la única esperanza es que realmente ponga la fe en Jesucristo. Escuche a Dios y acepte a Cristo. Mientras no lo haga, no hay tal esperanza de vida eterna. Nosotros, en la seguridad de nuestra esperanza, por lo que Cristo hizo, por su gracia, estamos seguros de que si clamamos a Él, Él está ahí para nosotros porque es nuestro Padre. ¿Se entiende eso? Muy bien, seguimos. Vamos a Deuteronomio 6 y vamos a ver los versículos 10 al 12. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, ¿qué te daría? En ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de certidumbre. Qué porción más importante. ¿Y cuánto se aplica a nosotros? Yo creo que estamos claros en eso, ¿verdad? Pregunta 6. En el versículo 10 habla en futuro, refiriéndose a cuando el pueblo recibiría la tierra prometida en sus padres. Estaba cerca, pero todavía no había llegado. Ya estaban ahí pegaditos. ¿Por qué nosotros como cristianos podemos hablar de las promesas de Dios en presente y no en futuro como ellos tenían que hacer? Porque nuestra condición de hijos de Dios y poseedores de la vida eterna se obtiene desde el momento que pusimos la fe en Jesucristo. Es algo que ya tenemos, no tenemos que pasar el río para llegar a ella. Cuando ponemos la fe en Jesucristo, inmediatamente ya lo tenemos. Juan 5:24, palabra de Cristo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió,
tiene, no dice tendrá, futuro, dice tiene, presente, tiene vida eterna y no vendrá condenación, ha pasado de muerte a vida, ha pasado. Para los que hemos puesto la fe en Jesucristo, ya eso pasó. El día que pusimos la fe en Jesucristo, ese día, en la fecha que fue, ese día tuvimos vida eterna. Así que no tenemos que esperar para que eso sea una realidad. El pueblo hebreo tenía que esperar a cruzar el Jordán para recibir esa promesa. Tenía que inclusive conquistar aquella tierra. Nosotros ya sabemos que tenemos ya eso conquistado en lo que se refiere a la vida eterna, ¿verdad? No estamos hablando de una tierra prometida física, como el caso de ellos. Nuestra vida eterna está garantizada no porque nosotros tengamos que ganarla, sino porque ya Cristo la ganó por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, la pregunta 7 se aplica también en estos tiempos para nosotros. Dice, en este pasaje, Moisés recuerda al pueblo que sería Dios quien les entregaría todo. Ya todo estaba hecho, las viñas plantadas, las cisternas cavadas, todo estaba hecho. Ahora, ¿por qué creen que Dios quería que recordaran eso? Yo creo que está claro para nosotros. Para que toda la gloria fuese para Dios. Que ellos no se atribuyeran ninguna gloria. Ya está hecho eso. Nada más que tienen que llegar y poseerla. Ellos tenían que conquistarla, pero Dios ya la había entregado en sus manos. La gloria debía ser para Dios. Por eso Dios le está recordando. Y cuando ustedes lleguen ahí a la ciudad están hechas. Las viñas están sembradas. Las casas están llenas. Quiere decir que yo lo he hecho por ustedes. No olviden eso. Manténganse humildes, no es por su sabiduría, no es por su fuerza, no es por su astucia, es por mi poder que eso ocurrió. Y eso es importante para ellos. Ahora, la pregunta 8 es tan interesante, ya le hicimos una parecida en el devocional bíblico pasado. ¿Cómo podríamos parafrasear todo ese pasaje aplicándolo a nuestra condición de cristianos? Y igual que la otra vez, cada cual puede, me imagino que sería una respuesta distinta para cada uno. Pero miren cómo yo la parafrasearía. Nunca olvidaré que no fue por méritos o esfuerzos alguno que yo haya hecho, sino que solo por tu gracia, poder y misericordia he llegado a ser tu hijo y tener la vida eterna. Todo te lo debo a ti. Así yo diría eso al Señor. Igualmente que ellos encontraron aquella tierra ya todo preparado por Dios. Todo lo que yo haya podido tener en mi vida ha sido porque Dios lo alcanzó para mí. No ha sido por ningún mérito, ni por ninguna acción religiosa, ni por ninguna obra que yo haya hecho. Todo ha sido por la misericordia de Dios. Por consiguiente, toda la gloria tiene que ser para Él. Dígame, por favor. Amén. Muy bien. Seguimos. Deuteronomio 7, 6 al 10. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha adquirido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y que del pago en persona y que da el pago en persona a aquel que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Tremendo texto que creo que igualmente se aplica muy bien ahora al nuevo pacto en Cristo para la iglesia, para los cristianos en esta época. Pregunta 9. Según el versículo 6, Jehová escogió a Israel como pueblo especial. ¿En qué sentido ahora la iglesia de Cristo también es pueblo especial? Bueno, somos igualmente un pueblo escogido por Dios para ser una nación santa, separada por Dios con un propósito especial. El pueblo de Israel tenía el propósito de que todo el mundo supiera que había Dios en Israel, que existía un Dios verdadero, y también para traer una ley que nos llevaría definitivamente a Cristo. Así que tenía una misión que cumplir. Igualmente nosotros ahora hemos sido escogidos para eso. Primera de Pedro 2:9.
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que sí, somos un pueblo escogido, separado, debemos santificados por la gracia de Dios, pero también en un proceso de santificación para cumplir bien la misión que Jesús nos dio, la gran comisión de que el Evangelio sea llevado a toda criatura, de que todo el mundo sea alcanzado y discipulado, bautizado para la gloria de Dios. Tenemos una misión especial para el reino de Dios aquí en esta tierra, y para eso Dios nos escogió. Muy bien. Amén. Ahora, pregunta 10. Según los versículos 7 y 8, ¿Dios escogió a Israel para ser mejores, por ser mejores que otros pueblos? ¿Dios escogió a Israel porque ellos eran mejores? No. Dice que lo hizo porque les amó y porque quiso guardar la promesa hecha a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. De hecho, le digo, ustedes son insignificantes, los escogí. Quizá una de las razones por las que los escogió es porque no eran nada. No eran nadie. Igualmente, bueno, nosotros, ¿verdad? Y bueno, pregunta 11, ya me iba a adelantar como a veces me pasa. ¿Nos habrá Dios escogido a nosotros como sus hijos por ser mejores que los demás? Claro que no. Sino que nos amó tanto que entregó a su Hijo por nosotros. Y porque también quiso mantener su promesa de que todo aquel que le aceptara a su Hijo iba a ser hecho hijo de Dios, iba a ser parte de su pueblo. Así que igualmente lo hizo por amor y lo hizo por cumplir su promesa, no porque seamos mejores que nadie. El cristiano no es otra cosa que un pecador igual que otro, pero perdonado. Y esa opción está ahí para cualquier persona que ponga la fe en Jesucristo. Pregunta 12, y esta pregunta es importante. Según el versículo 8 hay dos palabras claves que tienen que ver con la razón por la cual Dios escogió a Israel como su pueblo, y ese es mi criterio, que es personal. Creo que esas dos palabras son claves en ese texto. Las palabras son amor y juramento. Ahora, ¿por qué las dos palabras claves, amor y juramento, se pueden aplicar también a la gracia de Dios en estos tiempos? Así que eso que usó Dios para escoger a Israel, a pesar de ser un pueblo insignificante, que aparece en el versículo 8, fue por amor y por un juramento que Dios había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, se aplica eso también a nosotros cuando Él nos escoge para ser sus hijos. Creo que definitivamente sí. Y eso está bien claro, las dos cosas, esas dos palabras en Juan 3:16. El amor está presente, ya que Dios entregó a su Hijo Cristo para la salvación de todos nosotros. Así que es por amor que Dios nos ha escogido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Así que ahí está, para que todo aquel que cree en Él sea salvo, tenga vida eterna. Así que ahí está el amor de Dios. Pero también hay un juramento, una palabra de Dios que se cumple y que Él se hace cumplir a sí mismo. Y es que esa salvación, que esa vida eterna está dada para aquellos que pongan la fe en Jesucristo y no para nadie más, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está la palabra de Dios, o sea, un compromiso de parte de Dios, su amor para todo el mundo, su juramento, que la va a entregar, que va a ser para todo aquel que cree. Quien no cree, no lo recibe. Así que es un amor para todos. Cristo murió por todos. Pero este compromiso de Dios de salvación y dar vida eterna es solamente a los que pongan la fe en Jesucristo. Y eso es importante. Ahora, vayamos un momento ahí a los versículos 9 al 10. Israel en esos versículos podía estar confiado en que Jehová cumpliría su parte en el pacto. Ahora la pregunta es esta: ¿podría decirse o podríamos decir que eso es un arma de doble filo? El hecho de que Jehová iba a cumplir completamente su pacto. Yo creo que sí. La razón es la siguiente. El pacto, cuando Dios lo cumple, es una protección
absoluta de que iba a salvar y iba a cuidar al pueblo, si cumplía el pueblo su parte. Por eso es un arma de doble filo. El hecho de que Dios la iba a hacer cumplir era una bendición si ellos cumplían, pero era una maldición si ellos no lo cumplían. El pacto con Dios incluía que si ellos no cumplían, Dios abandonaba su protección sobre ellos, que iban a ser llevados dispersos, de que iban a ser destruidos. Y casualmente, bueno, eso fue precisamente lo que ese pueblo hizo. Así que claro que este pacto es de doble filo. Podemos decir que igualmente ahora el nuevo pacto en la sangre de Cristo tiene dos partes. Es una parte maravillosa para todos aquellos que la aceptan, para todos aquellos que ponen la fe en Jesucristo. Son perdonados de todos sus pecados, son hechos hijos de Dios, son parte de la iglesia, son parte de la esposa del Cordero. Hay promesas maravillosas para ella, para la iglesia, para los cristianos. Hay un lugar separado para nosotros por la eternidad. Todo eso es de bendición para todos aquellos que lo aceptan, que creen en Cristo. Pero es un arma de doble filo para aquellos que no lo aceptan. Para aquellos que no ponen la fe en Jesucristo, igualmente siguen estando bajo condenación. La ira de Dios está sobre ellos, la justicia de Dios va a caer sobre ellos. Dios no va a ser burlado. Así que efectivamente, cuando hablamos del plan de Dios y del amor de Dios, esta moneda tiene dos caras, o esta espada tiene doble filo. Con Dios no se juega. Dios, por amor a todo el mundo, porque Él no quiere que nadie se pierda. Su corazón es que todos sean salvos. Pero lamentablemente no todos son salvos, no todos van a ser salvos porque no todos han puesto la fe en Jesucristo. No todos están dispuestos a renunciar a sus pecados. No todos están dispuestos a reconocer que son pecadores, de que están mal, que están equivocados, que están condenados y que tienen que poner la fe en Jesucristo. Por consiguiente, están bajo la justicia de Dios y van a tener que pagar por sus pecados. Dios es justo, ya lo dijimos en devocionales anteriores, y el justo juez hace cumplir la justicia. El amor de Cristo, la entrega de Cristo, el que haya muerto por nosotros significa que la justicia de Dios se hizo y se cumplió en Jesucristo. Para todos aquellos que pongan la fe en Él. Pero para que todos aquellos que no pongan la fe en Jesucristo, esa justicia se va a cumplir. Ya que no se cayó sobre Cristo, va a caer sobre ellos. La justicia de Dios se va a cumplir, la ley de Dios se va a cumplir 100% completamente asegurado. Por eso muchas personas que se preocupan, ay, pero ¿por qué este tan malo? Y mira lo bien que vivió. Y este pobre que fue tan bueno, mira todo lo que sufrió. Dios es justo y eso va a resolverse por la eternidad. Así que yo, a todos mis hermanos que me están escuchando, descansa en Jesucristo. No te calientes la cabeza con esto. Dios es justo, Él no va a ser burlado. La ira de Dios, la justicia de Dios se va a hacer completamente sobre aquellos que han sido impíos. Eso está en sus manos. Por consiguiente, yo estoy tranquilo y descanso. De la justicia de los hombres, sí hay mucha gente que se escapa. Y sí ha escapado. Pero de la justicia de Dios no se ha escapado ninguno, ni se escapará nadie. Bien, hermanos, hasta aquí hemos llegado en este devocional bíblico de hoy. Esto todavía continúa. No hemos querido cortar demasiado. Bueno, hemos cortado muchísimo este mensaje último de Moisés con todas esas leyes y cosas que están en Deuteronomio que son específicas para el pueblo de Israel. Así que hemos cortado muchísimo. Pero hay tantas cosas ahí de las cuales aprender que por eso vamos a seguir un poco más en este estudio. Ya esta sería que dimos la tercera parte, vamos a continuar un poco más. Pero definitivamente sí, ya estamos terminando porque ya el pueblo de Israel llegó a la frontera. No ha cruzado, pero ya está ahí. Del lado de acá del Jordán, y pasando el Jordán ya la tierra prometida está ahí, Canaán está ahí, y ellos la van a poseer, y eso está narrado en el libro de Josué, que es otro estudio, es otra cosa, maravillosa también, está bien, con muchísimas enseñanzas, pero ese no es el tema.
estamos en el Éxodo. Bueno, hasta aquí estamos, Dios me le bendiga. Y ya Moisés, anciano, 125 años, ya ahí está. Y sabemos de que ya está llegando al final. Y por eso nosotros también estamos llegando al final de la etapa del Éxodo. Pero ahí llegamos. Dije 125 es 120. 40, 40 y 40. 40 por 3 es 120, no 125. Se me está olvidando las matemáticas. Bueno, Dios me le bendiga. Nos vemos en el próximo devocional bíblico.